Les cuento que Luciano Bianchi es graduado de la carrera de Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA, y desarrolló un vehículo autónomo para facilitar procedimientos de rehabilitación pulmonar. Es una herramienta diseñada a partir de algoritmos de seguimiento para asistir a pacientes durante las secciones, en este caso con los ejercicios. Y no solamente es un tema que va a ayudar a un montón de gente, sino me quedé pensando en aquellos pacientes de COVID, ¿sí? Yo que pasé por el COVID en algún momento, hasta el día de hoy, si bien no tengo ningún problema y no lo tuve, estoy lejos de tenerlo, pero hablando con otras personas que pasaron por la misma experiencia, el tema de la recuperación pulmonar ha sido realmente un problema. Pero lo que creó, en este caso, Luciano, es un robot, ¿sí? El Alpi Bot, que te ayuda puntualmente a que vos puedas seguir haciendo los ejercicios y que tengas ahí el mismo tubo. Es decir, y esto es un algoritmo que hace los seguimientos y ayuda a un montón de gente que necesita esto y que libera obviamente a doctores o enfermeros que tengan que estar detrás de esto. Y la verdad, como es una gran invención que ayuda a la gente, y siempre estamos del lado de la gente que ayuda a la gente, queríamos hablar con Luciano para que nos cuente un poquitito cómo fue esta idea, cómo se desarrolló, es lo que estamos viendo ahora a través de Vorterix, y la verdad cómo fue todo este proceso, más que nada en tiempos donde se necesita tanto ayudar a los demás, que hacer algo así para mí es un gesto que tiene un doble mérito. Hola Luciano, Dani Jiménez de este lado te saluda. ¿Cómo andas, loco? Hola Dani, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, primero felicitaciones a vos por esto. Sabemos que hubo una ONG también en el medio, que es Alpi, que también dio una mano a lo que vos, bueno, venías desarrollando. Creo que fue un proceso también como para terminar, en este caso, parte de estudios. Pero cada vez que surgen cosas así o que pasan cosas así, la verdad a mí me interesa mucho visibilizarlas y bueno, que nos cuentes vos, en este caso siendo una criatura. ¿Cuántos años tenés, Luciano? 25 tengo. 25, has hecho más que yo en casi 50, por lo menos por los demás en este caso. Contanos un poco, primero, ¿cómo nació, si bien la idea, bueno, era parte de este proceso de estudio que decía yo recién, pero pusiste el foco en un lugar que aparte es muy necesario, no solamente, digo, para pacientes de COVID, gente que por ahí necesita también dispensar de otros tiempos, en este caso no la ayuda de alguien externo, teniendo vos el tubo para que lo puedas hacer mientras tenés una rehabilitación, una recuperación, me parece, la verdad, notable y lo que hay de la investigación tuya detrás. Pero ¿cómo nace toda la idea? Claro, primero que nada nació antes del COVID, así que fue todo esto que decís es como una suerte de suerte que tuvimos. La idea nació porque en una colaboración entre Alpi y el ITBA, en el que la gente de Alpi tenía mucho interés en usar tecnología y distintas ramas de la ingeniería, no solo la informática, para resolver problemas que tenían en el día a día en Alpi. Y uno de los problemas era que ellos durante los ejercicios de rehabilitación pulmonar con los pacientes, básicamente el ejercicio es levantar al paciente de la cama, que muchas veces tienen atrofia muscular por la falta de oxígeno, por las enfermedades como el COVID, pero pueden ser muchas otras. Claro. Y entonces necesitan hacer un ejercicio que es simplemente caminar a veces. Y la dificultad que tenían era que para hacer ese ejercicio de caminar, el kinesiólogo o el doctor tiene que ayudar al paciente a hacer los movimientos, pero al mismo tiempo tiene que mover un tubo de oxígeno que va conectado al paciente, digamos, que lo tienen que tener en todo momento, o por lo menos durante el ejercicio. Entonces tenía esa doble tarea el kinesiólogo, el doctor, y a veces necesitaba ayuda de alguien más. O se le dificultaba, digamos, ayudar al paciente a hacer bien los movimientos. Entonces, bueno, cuando nos contaron ese problema que tenían, entre muchos otros, nos pareció que ahí se podía hacer algo y surgió la idea de hacer el robot este. Ahora, estamos viendo algunas imágenes a lo que hacía referencia Luciano en este caso. Y, Lu, ¿por dónde empezaste? Digo, cuando se empieza a pensar la idea, ¿no? Porque a priori la ves. Es loco que a día de hoy uno diga, mirá, esto todavía no está hecho y alivianaría el laburo no solamente de un doctor o un enfermero, sino también sería mucho más práctico para la persona que tiene que hacer esa rehabilitación. Pero después está la tecnología en el medio, porque plantearlo a priori, desde acá, que lo hago yo en la comodidad de esta silla, es fácil, pero ¿por dónde se empezó cuando se empieza a pensar en este robot que estamos viendo ahí? Todo empezó en las discusiones con la gente de Alpi. Nosotros tuvimos varias reuniones y ellos, por suerte, eran súper
como predispuestos a tirar ideas, a plantear los problemas que tenían, y una de las ideas había sido hacer este robot, pero que siga al paciente a todos lados, ¿no? Que básicamente siga al paciente con un tubo de oxígeno, pero eso es súper complicado, porque imagínate un robot que tenga que, no sé, escalar escaleras, no, claro, o esquivar un montón de obstáculos. Entonces una de las cosas que hicimos fue bueno, este problema que tienen, tratemos de reducirlo a algo en lo que algo viable, digamos, algo que para lo que podamos hacer algo que les termine sirviendo. Porque además esto es algo que se tiene que hacer en el marco de mi proyecto final, y que no teníamos todo el financiamiento del mundo, entonces teníamos que buscar un problema acotado que podamos resolver básicamente. Entonces parte de todo este proceso es eso, es tratar de acotar el problema a algo que puedas resolver sin volverte loco, digamos. Y y después de eso, una vez que dijimos, bueno, tenemos que hacer que el robot te siga en un gimnasio mientras caminas. Y ahí lo que tratamos de hacer en principio era hacerlo de la manera más sencilla, porque hacerlo de la manera más sencilla, primero que es fácil de implementar, y cuando algo es fácil de implementar, es posible de implementar, ¿no? Porque es fácil decir que vas a hacer algo súper complejo, pero es preferible hacer algo sencillo que puedas terminar y crear, que algo que vos decís, wow, es súper mágico y complejo, pero después no termina funcionando. Y además también queríamos hacerlo sencillo para que sea barato, ¿no? Porque no teníamos infinita plata, entonces es preferible hacer algo sencillo que sea accesible. ¿Y esto, Lucho, funciona a través del algoritmo, de un algoritmo de seguimiento? Claro, tiene ahí en los videos se me ve como que yo lo estoy tirando de unos hilos, Sí. Pero en realidad no es que lo estoy arrastrando con esos hilos, el robot tiene como dos carretes con hilo, entonces vos cuando tirás se desenrollan esos carretes y mide como la distancia, mide el largo de cada hilo, y en base a eso más o menos va viendo para dónde te está yendo y para dónde estás. ¿Y cuáles fueron...? Y lo que hicimos... Sí, no, decime. No, y lo que hice durante mi trabajo fue evaluar distintos algoritmos y ver cómo funcionaba cada uno. Claro, porque esto, a ver, él es graduado en Ingeniería Informática, puntualmente, y esto se está vinculando con la salud, que es un terreno que, supongo, ¿no? Viendo a distancia, porque digo, vos no estás metido en el tema de la salud, sí, de la Ingeniería Informática, pero digo, creo que son dos cosas que crecen a la par, ¿no? De haber pocos terrenos como la salud que necesitan tanto del avance de la tecnología también. Claro, pero también está el problema de que yo no sé nada de salud. Entonces también uno que tiene que ser bueno en hacer preguntas y en tratar de sacar toda la información de los doctores o de la gente que sí sabe, para ver que no estés haciendo algo que no tiene sentido desde el punto de vista médico. Y en este caso, por ejemplo, estuviste hablando, hiciste como un relevamiento, supongo yo que en la parte previa, para decir, a ver, para después no tener este obstáculo, o qué es lo que se necesita, si hay mucha movilidad, poca movilidad, porque encima, es un tema que aliviana un montón a gente que ya de por sí, lo que tiene que ver con la capacidad pulmonar, lo digo yo, teniendo ese mínimo, pero a ver, un mínimo problemita por una cuestión de fumador, y me pongo a pensar en la gente que realmente tiene este problema y que necesita tener el tubo al lado y que se aferra a un tubo. Es para respirar, no es que uno lo necesita para moverse, es algo para pensar una situación tan simple y tan necesaria como respirar. Sí, por ejemplo, una de las cosas que hablábamos era esto de dónde podían llegar a usar el robot y si iba a ser un piso llano. Entonces una vez que nos dijeron que sí, que lo hacían en un gimnasio que dentro de todo tiene un piso liso, podíamos hacer un robot así que sea como con forma de vehículo, sin problema. Y después, por ejemplo, otra de las cosas que teníamos que tener en cuenta era que nosotros habíamos planteado esta idea de poner los hilos, y en teoría la parte, el final de los hilos, que en los videos yo lo estoy llevando con la mano, eso iría enganchado como a la ropa de la persona, como si fuese un broche. Claro. Entonces también teníamos que ver si eso era algo posible, porque no, capaz que por algo que tenían las personas en la ropa durante el ejercicio no podíamos hacer eso.
Pero bueno, todas esas cosas fueron cuestiones que íbamos consultando y discutiendo con los kinesiólogos y con los doctores de Alpi, que nos iban más o menos como dando toda la información que teníamos para ver si esto iba a funcionar. Y después lo vinieron a probar a Litua, que también eso es lo que se ve en los videos. ¿Y cuánto tiempo llevó desde, digamos, el protomodelo a lo que fue el modelo final, que era el que estábamos viendo nosotros ahí? ¿Con cuánto tiempo de proceso, de desarrollo? Claro, en realidad lo que vemos ahí es también un prototipo. Todavía no terminamos de hacer el robot que usaría Alpi, digamos, todos los días, porque tiene que ser un robot un poco más grande y más potente que ese que se ve ahí. Pero todo el tema es que es mucho un ida y vuelta, entonces es difícil ver, como decir cuánto se tardó en cada cosa. Yo lo que hice en eso, digamos, desde el principio al final de mi parte del proyecto, fue durante un año, que fue lo que duró mi proyecto final, mi tesis de la facultad, que es donde hice este proyecto. Ahora, pero sí, si vas viendo como las discusiones, primero se estaba discutiendo de hacer otra cosa, primero tuvimos como otra estructura de robot, es difícil que te diga capaz cuánto tardamos en hacer ese. Y, por ejemplo, esto para un sanatorio, una clínica, incluso un paciente que tenga que estar en casa, digo, que no se pueda mover de la casa, por lo que estaba viendo y lo que vos comentabas, es un modelo que tiene una inversión módica, sin saber, digo, la cifra que puede llegar a salir, pero por lo que veo y algunas cosas que había leído también, es algo que no sería, digo, de un precio descabellado, sino que sería, en principio, para quien lo necesite, digamos, algo más accesible, ¿no? Desde ahí. Claro, fue una de las prioridades del proyecto, hacer que el mecanismo de seguimiento sea sencillo para poder hacer que el robot en sí sea bastante accesible. Porque también podíamos, o sea, también pensamos en hacer otros mecanismos de seguimiento, podés ponerle cámaras o algunos otros como sensores infrarrojos o cosas así más complejas para que haga el seguimiento, pero bueno, todo eso aumenta el precio del robot y hace que si lo queramos como producir para Alpi o para también más instituciones, sea más caro y menos accesible para todas. Ahora, ¿y cómo te sentís vos viendo que con lo que vos estudiaste y lo que, digo, decidiste estudiar, que tiene que ver con la informática, con la tecnología, le podés estar dando una mano gigantesca a gente que por ahí necesitaba esto, incluso un doctor, porque en este caso creo que llevas al paciente a una situación de control más cercana, ¿no? Que es tener el tubo ahí y poder manejarlo y no depender de otra persona, y estás liberando también a alguien que por ahí tenía que estar abocado puntualmente a eso, a hacer otra tarea para quizás ayudar a la misma persona. Digo, supongo que en el fondo cuando te acostás Claro. decís, bueno, por lo menos ya está, hice algo, pude ayudar a alguien, más allá que era parte de tu estudio. Sí, la verdad que eso fue muy lindo, porque muchas veces, aparte de los proyectos finales o varios proyectos de la facultad, es como que es algo de investigación o algo que haces y medio que descartás al final del proyecto, pero esto estuvo lindo por ese tema de que primero que ayudaba a alguien y segundo que es un proyecto que sigue ahora. Y decime, ¿qué es lo que eventualmente va a ayudar a más gente? ¿Y qué es lo que te interesó siempre de esto, desde la informática, la ingeniería informática, la tecnología? Yo creo que si uno lo miraba hace 30 años atrás, por ahí no era tan tentador como carrera. Yo creo que de la forma dinámica en la cual el mundo se mueve, vamos a depender todos de cierta manera. Estamos dependiendo todos de cierta manera de la tecnología. Si bien hace 30 años había otra tecnología, creo que vos me lo dirás, digo, mucho mejor de lo que yo lo puedo ver porque estás metido ahí. Creo que los avances tecnológicos son cada vez más veloces. Todo esto es muy voraz también porque el mundo va consumiendo cosas a un nivel muy, pero muy rápido en cuanto a hoy tengo algo distinto a lo que pasó al día anterior, pero debe ser un mundo fascinante. ¿Siempre te gustó a vos? Sí, creo que desde hace mucho, sí. Yo veía lo que a mí me sorprendía cuando estaba como metiéndome en todo esto, era todo el tema de Internet. Porque está bien, ahora sí, Internet es totalmente obvio y es el invento perfecto para todo el mundo, pero cuando era más chico lo veía como creciendo, lo veía empezando. Y cada vez veía que, no sé, los celulares se volvían más inteligentes y podían hacer un montón más de cosas.
y en internet se podía ver un montón más de cosas y las computadoras podían hacer cada vez más. Y bueno, todo eso me llamó mucho la atención en su momento. Ahora puedo mencionarte un montón más de cosas, pero cuando arranqué o desde lo que recuerdo fue eso lo que me sorprendía. Me sorprendía cómo internet estaba comiéndose todo, básicamente. No, es que a vos te agarra a ver el nacimiento de YouTube casi con 10 años. Claro, es muy difícil explicarte a vos un mundo que no tenga estas cosas, porque ya el mundo que saliste, es decir, internet estaba ahí cuando estabas vos y decís, ¿cómo? Claro, Si... pero lo conocí como sin que internet sea tan grande también. Claro. Entonces, un poco no lo vi sin internet, pero lo vi con un internet como prematuro, capaz, no sé. ¿Y estás trabajando en otras cosas, digo, como parte de la carrera, o esto te sirvió como disparador a hacer otro tipo de cosas? Para mí, a ver, ya en la invención, en el trabajo, en el proceso creativo que uno le pone a esto, para mí hay un mérito gigantesco y más siendo tan joven. Pero que eso pueda ser ayuda para alguien, lo que decía al comienzo de la charla, para mí es invaluable. Creo que está ahí porque por ahí hay un montón de gente que una vez que esto se ponga en marcha y que lo utilice, por ahí ni siquiera va a saber de dónde nació. Por ahí se cruza con vos en la calle y no sabe que el responsable de alivianarle la tarea fuiste vos, de alguna forma. Sí, sí, es verdad eso, no lo había pensado, pero yo esto que hice fue el último proyecto de mi facultad, así que me recibí cuando terminó el proyecto, cuando terminamos el prototipo, y ahora estoy trabajando, estoy en otro país, no estoy ni en Argentina, así que voy a tratar de apoyar al seguimiento del proyecto desde donde pueda, pero viste, es algo que no puedes hacer desde tu casa. Ahora estamos buscando que más alumnos lo puedan seguir como lo seguí yo y que eventualmente termine como haciendo algo que use Alpi todos los días. ¿Y dónde estás vos ahora? Ahora estoy en Vancouver, en Canadá. Vine por trabajo. ¿Y cómo estás? ¿Bien? ¿Tranquilo? Terminé. Bien, bien. La verdad que sí. Sí, estoy contento. ¿Y en Vancouver tienen terminé este artefacto? Ojo, hay un mercado no ahí. tengo idea, no tengo idea. tengo que investigar. Hay que pensarlo que hay un mercado. Ojo, igual más allá de esto, supongo que vos también estás haciendo el seguimiento y tenés una idea, una proyección de cuándo se puede llegar a estar utilizando. Entiendo que estos tiempos también son lentos y que no son tiempos, digo, muy, muy rápidos porque, digo, son modelos, hay que hacerlos, hay que hacer más de uno, pero ¿tenés una mínima noción de la aplicación de este Alpibot? Sí. La pandemia también nos detuvo bastante, lo van a retomar ahora cuando se pueda volver a la facultad, porque de vuelta es algo que tenés que estar presencial para tocar el robot y poder experimentar. Yo creo que digamos, si lo toma algún otro alumno para hacer, o algún grupo de alumnos para hacer su proyecto final, lo pueden terminar en el plazo de que generalmente se hace el proyecto final, que es de 6 a 12 meses. Así que sí, yo creo que en medio año o un año se puede terminar algo y entregárselo a Alpi, digamos, funcionando y que lo usen. Bueno, Lucho, primero te agradecemos estos minutos de comunicación. Segundo, anda a averiguar, pasa por un hospital ahí en Vancouver, pregunta por las dudas, qué sé yo, uno nunca lo sabe. Y tercero, y esto en serio, te agradecemos desde acá que seas tan joven, que hayas tenido, más allá de que sea parte de lo que fue tu estudio o el posgrado, esta preocupación, esta dedicación y el poder ayudar a otro que no vas a conocer. Me parece que eso es lo más loco y es lo más valorable de todo, y teniendo 25 años, digo, me parece que son cosas que valen la pena, que son gestos que contagian un montón y que al mismo tiempo son parte de lo que vos amás hacer y lo que a vos te gusta hacer. Así que desde acá, en serio, millones de felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a vos también por permitirme hablar de esto y que le dé más tracción al proyecto, iniciativa y motive más a más personas a que lo continúen y trabajen en esto. Bueno, vamos a chequear si lo continúa, si no te avisamos, ¿eh? No, ya van a continuarla, estoy seguro. Dale, Lucho, un abrazo gigante, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Dani. Ahí lo pueden seguir, @Lucho Bianchi, sí, si no, @IDVA Universidad. Esta es la gente que sí. ¿Vieron como hay gente que no? O hay gente sin swing. Ya los muertos lo cantaban hace un montón. El perro, Serrano lo decía. Hay gente que no.
Bueno, esta es la gente que sí, y me parece, por lo menos a mí, meritorio de ellos exponerlos, visibilizarlos. Digo, es un pibe argentino que tiene 25 años, que, era parte de su carrera y era parte de su posgrado y tenía que presentarlo, pero lo desarrolló, y lo que yo le decía, que por ahí él no lo pensó. Un día se va a cruzar en la calle con alguien que él ayudó a que esté mejor. Y son temas de salud. No es una pavada, son temas de salud. Para mí eso es muy importante. Así que si lo quieren seguir, esa es su cuenta, @LuchoBianchi. Gente que sí, que pasaba de esta manera por la tarde de Charlatown. Hasta las 18. Estás en Charlatown.